El correspondiente al numeral 4.6 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de nombramiento de docentes faltantes en las escuelas públicas, presentada por el diputado Gerardo Olivares Mejía del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. El dictamen coincide con el iniciante sobre la importancia de establecer la atribución de la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con las entidades federativas puedan responder a la continuidad del servicio educativo. La falta del profesorado, con independencia del motivo que lo justifique, pone en riesgo el aprendizaje de las y los estudiantes. Esta problemática se agrava cuando nos referimos a los niveles básicos, pues las infancias se encuentran en una edad clave para adquirir los conocimientos necesarios para su formación y crecimiento. El Estado tiene la obligación de garantizar la educación en forma tal que toda persona pueda acceder a este derecho esencial para la construcción de un futuro prominente para nuestra nación, superando las desigualdades y garantizando siempre un desarrollo sostenible. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Le voy a dar la palabra al diputado Gerardo Olivares Mejía del Grupo Parlamentario del PT, que es el promovente. Adelante, diputado. Y me apunto yo, compañera presidenta. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Gracias por otorgarme el uso de la palabra. Lo hago para agradecer a las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Gobernación y Población por la aprobación, si es por la aprobación de este dictamen que está a discusión. En particular reconozco el trabajo de la diputada presidenta Graciela Ortiz González. Gracias, Y al equipo de trabajo, en especial a la licenciada Alejandra Guerra. Quiero compartirles que esta reforma tiene una gran importancia allá en las escuelas de educación básica, donde la ausencia de una maestra o un maestro se traduce en verdaderas dificultades para las estudiantes y para el personal docente, porque uno de los problemas más presentes del sistema educativo nacional es la falta de maestras y maestros en escuelas públicas de educación básica, situación agravada por la demora en la realización de los nombramientos por parte de las autoridades correspondientes. Esas vacantes pueden ser originadas por diversos factores, como el cambio de adscripción de un maestro o maestra, el deceso de alguien, la jubilación o la renuncia, comisiones o becas de estudio, lo que genera un vacío en las escuelas, causando que los educandos se queden sin clases al no tener a la maestra o al maestro sustituto. Yo soy maestro de vocación en escuelas secundarias, tengo 26 años como director. En los últimos años, las vacantes del personal docente suelen prolongarse durante mucho tiempo. Esto obliga a buscar soluciones que no son las apropiadas, como habilitar a personas que trabajan en la misma escuela, que no son docentes y no tienen el perfil para atender al grupo sin profesorado. Esta situación afecta el desarrollo de los alumnos, porque al no tener maestros o ser atendidos por personas que no tienen la formación y las herramientas apropiadas, los pone en una clara desventaja en el aprovechamiento educativo. Y precisamente este es el principal motivo de la iniciativa que propusimos, proteger el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación de excelencia. Desde luego, esta reforma también beneficia al personal docente. Cuando una ausencia de profesores se prolonga mucho tiempo, provoca sobrecargas de trabajo en las escuelas. La propuesta de la iniciativa es establecer en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que las autoridades educativas asignen a los profesores sustitutos en las escuelas públicas de educación básica en un plazo breve, que los alumnos no pasen semanas o meses o hasta años sin maestro. El dictamen hace modificaciones pertinentes de tal forma que se retoma nuestra propuesta y se afina para establecer que las autoridades educativas deberán diseñar, promover y coordinar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo en las escuelas públicas de educación básica, mediante la atención oportuna y prioritaria de las ausencias o vacantes del profesorado. En conclusión, con esta reforma se aportan elementos normativos para hacer más efectivo el derecho a la educación de excelencia pública, laica, inclusiva y emancipadora para las niñas, niños y jóvenes, sobre todo a los que viven en condiciones de desigualdad y desventaja social. Nuevamente,
Gracias por su apoyo al dictamen y muchísimas gracias a todos los diputados y diputadas. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Sánchez, también del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Con mi reconocimiento sincero para su desempeño atingente como presidenta de esta comisión. Gracias, diputado. Quisiera empezar diciendo que esta iniciativa es bondadosa, es justa y generosa y responde a una necesidad imperiosa que se presenta en el ámbito educativo. Y sobre todo quiero destacar, si usted me lo permite, la trayectoria, las cualidades y los atributos de excelencia de mi compañero Gerardo Olivares, quien es maestro de una zona recóndita del estado de Guerrero, cuya escuela se encuentra en uno de los municipios más marginados y pobres de esta entidad, que lleva el nombre, por cierto, de un gran luchador social, como es Otón Salazar. El compañero antes mencionado es integrante también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y se ha distinguido siempre por su amor por la educación y por la niñez. Es obviamente impulsor y partidario de la educación pública y se refleja su preocupación y su interés en el mejoramiento del sistema educativo nacional con esta propuesta elevada, noble, generosa, que busca evitar la interrupción del ciclo educativo y garantizar la permanencia o la presencia segura de mentores al frente de los grupos educativos para que no se presenten vacíos lamentables que resultan onerosos en virtud de que en México no estamos en condiciones de dilapidar el tiempo porque tenemos deficiencias, aun cuando hemos mejorado y tenemos una educación que no es mala, pero que aspiramos a que sea excelente. Por eso creo que esta iniciativa y el dictamen debe de ser aprobado de manera solidaria. Mi reconocimiento y mi respeto y mi aplauso para mi gran compañero Gerardo Olivares, un gran apóstol de la educación en México. Muchas gracias, diputado. No hay más oradores. Se agota esta etapa, entonces pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen referido, contenido en el numeral 4.6 del orden del día, no sin antes felicitar calurosamente al diputado Olivares Mejía por la presentación de esta iniciativa, que esta comisión y su servidora en lo personal, estoy segura que todos los compañeros habrán de coincidir con nosotros, valoramos y justipreciamos por lo que significa la educación en México. Adelante, secretario. Se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de nombramiento de docentes faltantes en escuelas públicas, para lo cual se solicita primero a las y los integrantes de esta comisión presentes en esta sede indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto, y al mismo tiempo se abre el sistema PRAV hasta por 5 minutos, precisando si alguno no tiene acceso a él, puede hacerlo de viva voz como en votaciones anteriores. Iniciamos, por favor. Fernando Torres Graciano, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Asael Hernández Cerón, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Armando Corona Arbizu, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Irma Juan Carlos de Morena, a favor. Miguel Alonso Reyes del PRI, a favor. Graciela Ortiz del PRI, a favor. José Luis Sánchez González, a favor, con las dos manos. Muy bien, diputado, se registra su voto. Rosario Orozco de Morena, a favor. Diputado Rosario Orozco, a favor. Rosario Orozco del Grupo Parlamentario a favor y felicitando al promovente. Gracias, diputada Orozco. ¿Alguien más en lo que estaba la diputada Orozco hablando también manifestó su voto? Joaquín Cebadúa de Morena, presidenta. Joaquín Cebadúa, se registra su voto. A favor. Sí. A favor. Adrián González Naveda, Partido del Trabajo, a favor. Gracias, diputado González. Marcelo Torres del PAN, a favor. Gracias, diputado Torres. Manuel Vázquez de Morena, a favor. Gracias, diputado Vázquez. Alejandro Avilés del Verde, a favor. Gracias, diputado Avilés. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Gracias, diputado Madrazo. Héctor de la Garza, Partido Verde, a favor. Gracias, diputado de la Garza. Andrés Cantú, PRI, a favor, presidenta. Gracias, diputado Cantú. 23. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Estamos por cerrar la votación. Presidenta, le informo que tenemos 23 votos a favor. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de nombramiento de docentes faltantes en las escuelas públicas. Se instruye al secretario técnico e inicie los trámites correspondientes. El siguiente punto es el correspondiente al numeral